Bienvenidos a todos nuevamente después del almuerzo a esta cuarta edición del Ceiba Dev Fest virtual, un evento para Latinoamérica sobre la tecnología e innovación, siendo un evento que hemos realizado por 11 años. Ahora bien, para los que no nos conocen, Ceiba Software es una empresa de tecnología e innovación que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios, transformación digital, DevOps, automatización inteligente de procesos y agilidad. Esta charla quedará grabada y podrán repetirla cuando quieran a través de nuestro YouTube, al igual que las otras charlas, las que tuvimos en la mañana y las que tendremos este resto de la tarde. La dinámica está dividida en dos canales. Tenemos el técnico y el metodológico más UX más persona. Y en www.ceiba.com/CeibaDevFest podrán conocer la agenda de nuestras charlas. Igualmente, en la descripción de este canal podrán ver los temas que tendremos. Y si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. Para disfrutar de estos espacios, les queremos hacer unas recomendaciones, que busquen un espacio tranquilo donde puedan escuchar, dejar las preguntas en el chat de la transmisión, las responderemos al final de que los chicos nos den su charla. Y no olviden compartirnos cómo les pareció este evento con el hashtag CeibaDevFest. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con este espacio, cómo ven los usuarios la accesibilidad desde otros ojos. ¿Qué vamos a aprender en esta charla? Entonces, daremos a conocer cómo desde el rol del UI impactamos positivamente a los usuarios y a los productos digitales que desarrollamos para ellos. Incluimos la accesibilidad como un pilar fundamental en los procesos de diseño y desarrollo del software. En este espacio buscamos concienciar sobre la importancia de incluir buenas prácticas en el desarrollo de productos digitales y cómo esto tiene un impacto positivo en diferentes tipos de población. Ahora sí, Sara y David, muy bienvenidos. Bueno, Sarita, tienes tu micrófono muteado. Ahora sí, Hola, buenas nuevamente, tardes. ¿cómo están? ¿Cómo estás, Súper David? bien, Bueno, excelente. antes de darles paso en este espacio y mientras que Sarita soluciona algunos problemillas técnicos, entonces les quiero contar a todos ustedes sobre nuestros speakers. Entonces, Sara Rúa es una diseñadora UI apasionada por la tecnología y el diseño y está motivada por el aprendizaje constante y tiene como objetivo crear interfaces de usuario atractivas, intuitivas y funcionales para productos digitales. Y por otro lado, David es un diseñador de interfaces que cuenta con una experiencia en accesibilidad web y UX. Su pasión es crear experiencias digitales, accesibles y atractivas para todos los usuarios y posee un sólido conocimiento en HTML, CSS y algunos frameworks de CSS y está constantemente aprendiendo nuevas tecnologías. Súper. Ahora sí, chicos, los dejo en el espacio, es todo suyo y recuerden, Ceiba Dev Fest conecta con la realidad del futuro. Listo, muchísimas gracias, Caro, por la introducción. Yo creo que ahí sí me están escuchando bien, ¿cierto? Listo. Sí, El día de hoy con mi compañera David, pues vamos a estarles mostrando un poquitico acerca de cómo ven los usuarios para que nos pongamos en sus zapatos, por así decirlo, al momento de crear este tipo de experiencias digitales. Nuevamente aquí estamos David y yo, están nuestros perfiles de LinkedIn, también podemos compartir por ahí más conocimiento, entonces para que nos sigan. Listo, comencemos. Aquí es donde se pone buena toda esta situación porque estamos viendo entonces un poquitico diferente este slide a todo lo que hemos visto en el transcurso del día en los diferentes canales con las diferentes charlas de nuestros compañeros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está como tan extraño este slide? Vamos a ver por qué. Esta sería una visión muy normal para alguien que tenga una deuteranopía. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a hablar un poquitico sobre el daltonismo. Entonces, una persona con este tipo de alteración no va a percibir muy bien los colores
verde o en todo su espectro. Los puede ver un poco más opacos. Entonces, así más o menos vería una persona con este tipo de alteración. Un poquito diferente se vería de esta manera, que es una persona con protanopía, que es una alteración de la visión al color rojo. Y algo más extraño todavía, vería una persona con tritanopía, que es una alteración del color de visión al color azul. ¿Y por qué todo esto? Para que nos introduzcamos un poquitico sobre el daltonismo, porque muchas veces podemos tenerlo, no sabemos, nuestros usuarios lo pueden tener y tampoco lo saben, o hay quienes lo saben y lo manejan, ¿cierto? Pero este en ningún momento va a ser una charla pues como de diagnóstico médico ni nada de eso, sino que es para que nos concienticemos. Muchísimo más extraño vería una persona con acromatopsia, que es muy poco común, pero es un tipo de visión que no tiene en cuenta pues como ninguno de los colores antes mencionados. Entonces, estas personas pues tienen esa tendencia a ver todo como en en blanco y negro. Listo, pero entonces conozcamos un poquitico más del daltonismo. El daltonismo es un tipo de alteración en la visión donde pues más o menos hay 7 tipos de daltonismo, ¿cierto? Entonces es más común en hombres que en mujeres y afectaría esa percepción de los colores. Puede ser confusión, como ya les mostramos, a distintos tipos de rojo, verde, también azul, amarillo. Y ya pues como esta última que vimos que sería la menos común, la alteración al blanco y negro. Aquí vamos a ver un poquitico más específico estos tipos de daltonismo que son los más comunes, nuevamente les cuento, y vamos a ver en este primer círculo cromático una persona que tendría una visión muy normal y ya aquí empezamos a notar cómo se diferencian la deuteranopía, la protanopia y la tritanopía. Eh, ya en una vamos viendo que van viendo como los colores más oscuros, más apagaditos, en otra pues los vemos como mucho más vivos, pero en otras tonalidades. Así más o menos estarían viendo nuestros usuarios. Actualmente hay un test para definir este tipo de daltonismo, se llama el test de Ishihara. Esto nuevamente les comento pues que no es un ejercicio para diagnóstico clínico, sino que es para que nosotros vayamos entendiendo más o menos cómo va a ser la visión de nuestros usuarios o por mucha curiosidad también podemos entrar a hacer este test. Entonces, más adelantico o al finalizar la presentación les vamos a dejar algunos links por si se quieren entrar a hacer el test, está súper bien. Aquí vamos a interactuar un momentico en el chat. Me cuentan, porfa, en el chat, yo aquí los estoy viendo, cómo nos están viendo, si están viendo bien como la presentación. Y me van a escribir en el chat, porfa, qué números están viendo en pantalla. Aquí los estoy viendo en el chat. Listo, por aquí ya están empezando a comentar, súper bien. Listo, súper activos en ese chat. Listo, la idea de este test es que podamos ver cómo identificamos nosotros pues como en estos diferentes patrones de color. Efectivamente, como me están contando aquí en el chat, listo, súper bien. El primer número es un 1 y el segundo número es el 2. Muchísimas gracias por la interacción. Súper chévere. Casi que todos dijeron el mismo numerito. Listo. Y a continuación les voy a compartir un pequeño video de cómo vería una persona por primera vez el mundo a color. Ya hacia atrás, en las presentaciones anteriores, vimos cómo vería una persona, o sea, cómo veríamos nosotros si tuviéramos ese tipo de alteraciones al color, ¿cierto? Pero entonces veamos cómo uno de nuestros usuarios vería el mundo a color por primera vez. Ya les voy a compartir. They're all yours. Listo, aquí la voy. Okay, they're all yours. Let's see what it does.
So what do you think then? Look pretty cool? That's awesome. Hey, come here. Come here, dude. Oh, I'm so happy for you. Mom, you better get in there too. That is so awesome. I told you it's going to be a little emotional. Hey, now that just tells you how beautiful the world you have. John and I got to see it for the first time, right? So be happy, be appreciative of it. All right? That is so cool. John, what I did, I touched them. Don't you want to touch them? I wanted to touch every color, right? Go ahead, you can touch it. Look at the painting, John. Down. No, down. No, John, right there on the counter. Oh. Take them off so you can see the Isn't that cool? Huh? That is so cool. That is awesome. What a great day. Huh? Hey, John, if you can laugh and cry in the same day, that is the greatest day ever. I try to cry and laugh every day. I'm not kidding. I'm not kidding. Why don't you keep those for a little while, for a few, you can take them home with you today and just wear them around, and I want you to experience it as much as you can, and maybe your parents maybe buy it. Listo, ¿cómo les pareció? Cuéntenme en el chat a ver qué tal vieron o qué tanto empatizaron con la situación del niño al ver pues como por primera vez el mundo como a full color. Por aquí los estamos leyendo. Me dicen por aquí que me sudan los ojos. Súper bien. Entonces, sería muy chévere que nosotros, al momento de crear este tipo de experiencias digitales, no tanto digitales porque ya sabemos pues que el tema de la visión abarca todo prácticamente, pero nosotros podemos interceder ante la experiencia de los medios digitales y podemos ayudar un poquitico más a las personas y ser un poquitico más amigables con su entorno. Entonces, alguna vez nos preguntamos cómo ven nuestros usuarios nuestros productos digitales. O sea, o simplemente nosotros llegamos, desarrollamos y esperamos pues como que lo vean como nosotros. Cuéntenme si quieren en el chat, pues ya que estamos como tan activos. Por aquí me dicen en el chat que nadie se imagina lo que es no poder hacer algo igual que todo el resto. Es muy real. Entonces vamos a ver ahora trasladándonos a una experiencia digital cómo van a ver nuestros productos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde la pantalla inicial que diseñamos es esta de acá, la primerita que tenemos pues como con el subtítulo de normal. Y eso es lo que nosotros como diseñadores estaríamos entregando a un equipo. Pero lo que van a ver nuestros usuarios, por ejemplo, una persona con una deuteranopía, vería el segundo ejemplo como un poquitico más verde. Una persona con protanopía vería un verde como más apagadito, como más oscuro. Una persona con tritanopía vería como un rojo, como también apagadito. Y ya sabemos que la cromatopsia es la ausencia pues como de todos los colores, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, retomamos a la pregunta anterior de qué tanto nosotros nos preocupamos por ese tipo de experiencias. Actualmente existen muchos recursos para que nosotros interactuemos en nuestras herramientas del día a día. Por ejemplo, tenemos un plugin para Adobe XD, que es donde nosotros hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, este es un plugin que nos va a ayudar mucho a tener en cuenta todos los temas de accesibilidad, como el daltonismo, la generación de textos alternativos para las imágenes. Vamos a ver el contraste de color, que es algo que vamos a ver más adelante. Y también tenemos toda la parte del touch size, que no es lo mismo nosotros crear un tipo de experiencia basándonos nada más en la vista, sino que también tenemos que tener en cuenta la interacción. Entonces, más adelantico también les vamos a dejar el link para que puedan acceder a este recurso y lo puedan descargar y lo puedan probar ustedes mismos para que hagan este tipo de ejercicios
como el que acabamos de ver. Adicional a esto, también les vamos a dejar el link para que puedan hacer ustedes mismos el test de Ishihara, para que puedan probar cómo sería pues como su visión. Son más o menos unas 20 tarjeticas para que nos digan pues como qué tipo de números ves, tal como vimos en el ejercicio anterior, y al final nos saca un resultado. Podemos tener un 90%, podemos tener un 80%, y está súper bien. Nuevamente es únicamente para un ejercicio, pues como práctico, nada de diagnóstico. Y finalizando, también tenemos otro video que lo van a poder ver en sus casas, de cómo vive una persona el día a día con daltonismo. Ese es un caso súper chévere de la BBC que nos muestra cómo dos hermanos gemelos ven, ambos con daltonismo, van a ver el mundo desde su perspectiva día a día. Y a partir de acá, entonces, le doy la bienvenida a David para que nos cuente un poquitico más de la accesibilidad desde el lado técnico. Listo, muy buenas tardes. Sally, gracias. Excelente lo que conversabas. Quiero arrancar esta charla conversando y viendo esta frase que dijo Tim Berners en el 99, ¿cierto? El poder de la web está en su universalidad, el acceso por cualquier persona, independientemente de su discapacidad, que presente un aspecto esencial. Esto lo decía en el 99 y muchos años atrás. Es lo que nos quiere transmitir acá, y es, digamos, que lo que queremos que se lleven de esta charla es la importancia de incluir a todos los usuarios dentro del desarrollo. Sí, exacto, cuando somos desarrolladores o diseñadores, tenemos que incluirlos en nuestro día a día, pensar para quién diseñamos, por qué lo hacemos. Ahora, continuemos en la siguiente diapositiva para hablar un poquito del contexto. Es importante continuar con algo, y es con las normas, ¿cierto? Las normas de accesibilidad que nos rigen a nivel... Tenemos realmente dos, unas que nos rigen en Colombia y otras a nivel internacional, pero vamos a ir desglosando cada una de ellas para entender cuál es su historia, por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado y qué significan, ¿cierto? En Colombia tenemos una norma que es la NTC 5854, que es norma técnica colombiana, que fue creada por el ICONTEC en el 2011. Esa fue una norma pues, de hace muchos añitos, pero lo que nos brinda a nosotros es las primeras definiciones que tenemos en Colombia a nivel técnico, de las que podemos llegar a usar, ¿cierto? Pero más allá, en el 2000, MINTIC saca un anexo, que es el 1519, donde dicen, bueno, tenemos esto en la norma 58, ahora la invitación es que todos tengamos un cumplimiento de norma que sea de 2.1, pero ya vamos a ir viéndolo. Y a nivel internacional, quien lanza y tiene como toda la batuta es la W3C. Y la W3C es la que fue fundada por Tim Berners, que es el padre del Internet, y a la final, digamos que ellos son los que tienen la pauta. Ellos crean la WAI, que es la Web Accessibility Initiative, que son quienes dictan los parámetros y dictan cuáles son los lineamientos que tenemos para cumplir a través de la WCAG o WCAG, que son las Web Content Accessibility Guidelines. Ahora pasemos un poco a la siguiente diapositiva para conocer la información. ¿Qué sucede en Colombia? Sucede que ya tenemos una norma que debemos cumplir, pero lo que pasa es que es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, ¿cierto? Debemos cumplirla o debimos haberla cumplido el 31 de diciembre de 2021, pero ya estamos en el 2023. Entonces la pregunta de reflexión que quiero para todos es, yo cuando soy desarrollador, ¿cómo, no sé, pregunto cuál es la norma de accesibilidad que tiene mi cliente? Si estoy trabajando con una empresa pública, las estoy ayudando a cumplir. Lo que queremos es que se lleven de esta charla como ese resumen, para que finalmente siempre lo incluyamos en los proyectos. Ahora bien, vamos un poco más en la historia y continuemos. La WCAG, ¿cierto? Que son las guías que tenemos. Actualmente estamos en la 2.2, ¿cierto? Pero en la historia nos arrancó en el 99, que eran aproximadamente 14 ítems que teníamos que ir cumpliendo de HTML y CSS. 10 años después, en el 2008, sacan la 2.0, ¿cierto? Que es la que se ha ido extendiendo. Tenemos hasta hace unos meses, ¿cierto? Hasta hace 1 o 2 meses teníamos la 2.1, que fue lanzada en el 2018. Pero ¿qué sucede ahí? Sucede que los productos avanzan, los tipos diferentes de dispositivos,
tenemos elementos que ya tenemos que ir incluyendo y obviamente vamos a ir conversando. La 2.2 fue lanzada hace aproximadamente 2 semanas, en la cual se incluyen nuevos criterios, específicamente 9 criterios de los diferentes cumplimientos, pero que debemos ir cumpliendo. Y tenemos a futuro una que es la 3.0, que está, ya hay un borrador, que si quieren lo consultan a través de la WC3, que ahí podemos encontrar todos los que tenemos, pues como todos los ítems que debemos ir agregando. Ahora bien, continuemos y vamos a encontrar que tenemos 4 pilares. Estos pilares son los más importantes porque nos determinan cuál es en lo que tenemos que pues, centrar nuestro esfuerzo, y ellos son operable, ¿cierto? Cuando es operable decimos que las funciones deben ser alcanzadas por todo tipo de usuario. Lo que hace la norma es decirnos a nosotros, tenemos que incluir a toda clase de personas porque tenemos que ser lo más universal posible, como nos decía Tim Perz en la primera frase que les leí, cómo debemos hacerlo. Entonces, al decir que es operable, todos los componentes de interfaz tienen que ser usables, ¿cierto? A través del teclado, a través del mouse, a través de diferentes dispositivos, ¿cierto? Aquí vemos ejemplos como la navegación, el foco, debemos dar tiempo para leer los elementos. A veces vemos que pasan rápidamente, pero es importante que lo consideremos. El segundo pilar es perceptible. Con la percepción debo percibir tanto la información como todos los elementos que estoy mostrando en la interfaz. Textos, videos, ¿cierto? Diferentes elementos. Y deben ser perceptibles no solamente para mí, sino para diferentes personas con habilidades cognitivas diferentes a las mías o que no tienen diferentes concepciones. Y ahora el comprensible es que toda la información la pueda comprender, ¿cierto? Y que además de eso tenga un fácil funcionamiento y que sea de un lenguaje sencillo, ¿cierto? Nada nos ganamos con que no sea un lenguaje complicado, que la persona no pueda entenderlo y que tengamos una carga cognitiva demasiado alta para diferentes tipos de usuarios. Ahí vemos como ejemplos textos legibles, una navegación consistentes, debemos prevenir el error. Y si sucede el error, tenemos que decirle a la persona cuál es el error y dónde está, ¿cierto? Una cosa que pasa mucho es que en los inputs, básicamente, cuando hay un error de digitación, que no la está, no sé, que puse mal una arroba o no lo completé, debemos informarle al usuario de 2 tipos. Tanto por el color, ¿cierto? Cuando decimos este es un error y le ponemos en rojo, como por la forma. Porque, como nos comentaba Saris en la charla, el color lo interpretamos de diferentes maneras, de acuerdo a nuestra condición visual que tengamos. Por ejemplo, yo uso gafas, esa es una asistencia técnica que yo necesito porque básicamente pues, me permite ver el mundo de una mejor forma. Y vemos el cuarto pilar y último es el robusto, ¿cierto? Aquí va a ser usable por diferentes dispositivos y más ahora que vemos que en el día a día sacan relojes inteligentes, tabletas de muchos más tamaños, pantallas más grandes o más pequeñas, y debe ser robusto para que sea interpretado en diferentes dispositivos, ¿cierto? Yo tengo mi computadora y me funciona muy bien en mi local, pero es bueno llevarlo a diferentes escenarios. Y tenemos un mito que es que la discapacidad solamente, que las normas de accesibilidad son para personas con discapacidad. Realmente es para todos, porque es de todos para todos. Debemos incluir a las personas por algo. Cada vez que sale un nuevo celular o un display nuevo, tenemos que garantizar que eso que estoy brindando, esa experiencia digital, la pueda llevar a un dispositivo de X o Y tamaño, ¿cierto? Y algo no menos importante es que debemos de tener, la asistencia que para personas con discapacidad debe estar incluida. Me refiero a tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, ¿cierto? Y diferentes elementos. Súper bien por este lado. Ahora vamos a continuar en la siguiente diapositiva con cuáles son los criterios de conformidad. Hoy tenemos, hasta hace una semana, en la 2.1 teníamos 78 criterios. Sin embargo, hace 2 semanitas salió la 2.2, que apenas el mundo se está adaptando porque debemos incluir esos nuevos parámetros y esos criterios de conformidad. Ahora bien, empecemos con el nivel A. El nivel A tiene 30 elementos, de los cuales son, mejor dicho, cuando conversamos con un cliente siempre debemos conocer cuál es su nivel de cumplimiento de acuerdo a sus normas, porque tenemos clientes que tienen niveles de conformidad AA o AAA. Entonces, en el nivel A tenemos 30, en el AA tenemos 50 y en el AAA tenemos 78. Hay una claridad que hacer y es importante, es decir, que si cumplimos la AAA, ya debemos haber pasado por el nivel A, ¿cierto? Es una escala en la que tenemos que ir cumpliendo. Y como les decía, la versión
3.0 tenemos que está en borrador, esa es la que saldrá aproximadamente, yo le pongo más o menos 1 o 2 años. Actualmente hay un release, hay un borrador que está en la página, si lo queremos dar una visión, y hay una persona que seguimos y nos parece muy importante que sobre carreras, que es una persona que tiene contenido muy bueno en español, y ella, digamos que nos ayuda a entender este tema que es a veces un poco técnico. Súper bien. Entonces, continuamos con un ejemplo práctico. Aquí vemos estos dos números son importantes, 4.5 y 3.1. Ahora, cuando tengamos una interfaz o un elemento gráfico, tenemos que tenerlos en la cabeza porque siempre tenemos que cumplir que sea 4.5. En el cuadrito verde, ¿cierto? Tenemos un H3, no tenemos que tenemos un cumplimiento de 6.58, ¿cierto? Ahí tenemos una accesibilidad positiva, ¿cierto? Tenemos un rol que es un heading y tenemos una etiqueta semántica que es un H3. Ahí lo cumplimos porque de 4.5 a 6.58 vamos sobrados. También es importante tener la 3.1, pero para textos mayores de 24 px o para negritas. Pero en el caso de la derecha que tenemos donde dice técnicos, tenemos un span. Ahí sucede algo importante y es, primero, la recomendación es siempre usar una etiqueta que sea tipo texto, llámese una P o llámese un H, pero el span sí funciona, pero semánticamente es mejor usar una etiqueta que ya sea hecha para eso. Ahí tenemos un contraste de 3.54, ¿cierto? Entonces es importante tener eso como en nuestra cabeza. Ahora bien, vámonos con el siguiente ejemplo, donde vamos a encontrar esta situación. Aquí, por ejemplo, tenemos un botón, pero quiero hacer una recomendación. En el HTML siempre es bueno usar las etiquetas correctas para las funciones que estamos haciendo. Es decir, aquí tenemos un div, ¿cierto? Que tiene una clase. Aquí lo recomendado no es usar un div, sino usar la etiqueta botón desde el inicio, porque esa es la que le va a decir a los lectores de pantalla y a la estructura en el DOM, eso compórtese como un botón. Cuando a veces hacemos es que ponemos un div y lo transformamos en botón, así sea con CSS, la verdad no es una buena práctica, ¿cierto? Aquí tenemos un contraste de 17.76, que es muy bueno, ¿cierto? Y tenemos un div con cara de botón, pero recordemos que deberíamos usar un botón en su base. ¿Listo? Ahora vamos con otro ejemplo, que es el mal contraste. Imagínense si vemos un elemento con un mal contraste y con los elementos visuales que nos presentaba Saris. Finalmente, es una mala experiencia, no vamos a transmitir una buena experiencia digital y adicional la persona se va a sentir frustrada. Aquí, por ejemplo, vemos un contraste de 1.4. Donde vemos el elemento naranja. Y esto, ¿cómo lo sacamos? Clic derecho, inspeccionar, y solamente nos paramos sobre el elemento y ahí automáticamente vamos a recibir la ayuda. Súper bien por ese lado. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Y esto es súper importante y nos ha pasado a todos y yo creo que todos hemos aprendido a trabajar en un HTML semántico. El HTML5 llevamos en la quinta versión. La quinta versión es un HTML más semántico donde nos invita a hacer y utilizar unas etiquetas apropiadas. En la imagen de la izquierda tenemos un div, que tenemos un header y unos elementos que la verdad no están muy técnicamente construidos. Primero no es semántico, ¿cierto? En la derecha vemos el ejercicio que es correcto. Una etiqueta header que tiene su función, una etiqueta nav que le informa a los lectores de pantalla, una side, un main, un footer. Entonces, primero va a ser más comprensible, más legible nuestro código cuando lo miremos en nuestro IDE y adicional le estamos ayudando a que la accesibilidad alcance niveles más altos. En cambio, a la izquierda vemos un div para todos los elementos. Eso comúnmente le decimos divitis, ¿cierto? Entonces es un elemento que es para corregirlo. Ahora, continuando, cuando les hablaba del HTML semántico, aquí tenemos algunos ejemplos como aside, el footer, el header, main, diferentes. Cada uno tiene un objetivo. Y a través de ese objetivo lo que hacemos es, primero, agregar el HTML semántico. Segundo, agregar el rol que tiene ese elemento. Vámonos con un ejemplo para que sea un poquito más comprensible. Aquí vemos, por ejemplo, algo importante. Uno es, primero, que cuando pensemos en la creación de interfaces, tenemos que tener en cuenta, uno, identificar cuál es la estructura lógica que estoy logrando. Dos, asignar unos roles que nos ayuden a una lectura. Y tres, etiquetar por áreas.
En la parte superior izquierda, donde tenemos el menú, siempre es importante que primero tengamos el sentido. Es decir, que cuando naveguemos, podemos hacerlo simplemente o por teclado o por el mouse. Hay personas que finalmente les ayudamos con ese ejercicio, ¿cierto? Porque la persona debería estar navegando completamente por teclado sin necesidad del mouse. Eso lo hacemos con estas regions, landmarks, que son, que estamos asignando lo que decimos footer, navs, links. Entonces, en los lectores de pantalla, ellos automáticamente se posicionan los elementos y pueden ver. Ahora, ¿qué es importante poner? Al atributo, ejemplo, qué tipo de rol es. Usa un botón. Si un botón es, ya dijimos que evitemos los divs para botones, usamos el botón y le ponemos role button. Puede que sea un poquito más larguito, pero finalmente estamos sumando más a la accesibilidad. Y cada uno tiene un rol dentro de la interfaz que nos va a permitir usarlo. Entonces, la idea es que podamos usar el teclado completamente, es decir, podemos usar el tab, shift tab para devolverme, el escape para salir, podemos usar la barra de espaciado, que esa nos brinda un scroll un poco más grande. Con las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha, podemos hacer un scroll mucho más corto y con Enter dar clic cuando tengamos elementos que deseemos darle clic. Y lo que estoy contando es lo que podemos usar sin necesidad del teclado, porque hay personas que tienen discapacidades temporales o permanentes, ¿cierto? Por ejemplo, en la mano. Una tía mía hace poco la operaron y por el túnel carpiano y por un síndrome de Bain, se me olvida el nombre, y actualmente ella, pues, digamos que aunque es una discapacidad temporal, necesita la ayuda del teclado y de elementos de asistencia. Ella estará bien y estará súper bien, pero a veces tenemos discapacidades que nos impiden hacer uso de las herramientas, y lo importante es contar o entregarle al usuario como esta parte y esta experiencia. Ahora bien, no olvidemos también en la siguiente diapositiva que tanto para escritorio como para mobile tenemos que tener las mismas consideraciones y cumplir con la accesibilidad AA o AAA, ¿cierto? Y estar atentos a las nuevas actualizaciones que envía la webcam. Ahora, en el tema mobile tenemos algo importante. Aquí, por ejemplo, vemos que la intención es que el primero, que donde está el home, sea el primer clic donde yo me posicione. Ese semánticamente sería un H1. Después, si voy tabulador, me voy al más. Y tercero, a los attachments y a los documents. Y a la derecha vemos cuál es el rol que deben asumir esos botones, ¿cierto? Con esos roles lo que hacemos es informándole a la pantalla, ¿cierto? A los lectores de pantalla y el navegador cuál es el rol que yo le estoy asignando y cuál es su tarea dentro del DOM o dentro de la pantalla. Listo. Entonces, con la siguiente diapositiva, y aquí es el HTML semántico. Este es un recorderis donde vemos un ejemplo claro desde la W3C, cuáles son los landmarks. Vemos navegación, vemos el main, vemos los aside, que son los elementos complementarios. Así es como debemos estructurar una página. Este es un ejemplo sencillo, pero universal. Lo que brindamos es usar los elementos correctos, semánticamente adecuados y asignándole los roles, ¿cierto? Por ese lado. Muy bien, y ahora vamos a pasar a algo que de pronto puede sonar sencillo, pero son el atributo alt en las imágenes. Aquí hay una consideración. Este es un GIF que se va y viene. Aquí hay una consideración importante. Cuando usamos las imágenes, el alt nos sirve para dos cosas. Uno, saber si hay algún error de conexión, ¿cierto? Y no cargó muy bien la imagen. Y adicional, para personas que no tienen baja visión, entregar una descripción de la imagen. Como vemos en la fotografía de la derecha, la descripción es que el señor está atrás de una cocina y tiene una gorra azul, ¿cierto? Ahí es claramente una descripción para cualquier persona que tenga una visión deficiente. Ahora bien, ¿qué sucede con las imágenes? Tenemos dos tipos de imágenes. Imágenes que son decorativas, que esas no vamos a ponerles el alt, ¿cierto? Pero sí vamos a incluirlo, es decir, el alt quedaría vacío. Y tenemos imágenes que son como estas, que son importantes para el contenido, que el alt iría como atributo y hacemos una descripción. No les tengamos miedo, aquí son descripciones grandes, pero porque antes poníamos imagen, no sé, camisa o elementos, palabras muy cortas. Ya la descripción es mucho más completa para dar a entender cuál es la imagen que podemos ver en pantalla. Ahora bien, súper.
Continuemos entonces. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas tengo que usar yo? ¿O qué herramientas puedo hacer yo para contar con mi accesibilidad? Hoy vamos a presentarles varias, ¿cierto? Saris y yo. Estas son las siguientes. Una es DevTools, Deck. Esa es para mí una muy buena. Aquí a la derecha vemos qué podemos hacer. La descargamos, podemos descargarla tanto como un add-ons en Google Chrome o podemos bajarla en el IDE, ya sea Visual Studio Code o el que de preferencia, el que ustedes consideren. Podemos hacer escaneos de secciones o páginas completas. Me gusta mucho esta porque visualmente uno entiende qué está haciendo. Si estoy atacando o resolviendo una tabla, si estoy viendo imágenes, y también da pues un listado de mejoras. Hay dos versiones, la versión gratuita y hay una versión de pago muy poderosa, pero la versión gratuita realmente enseña y te marca cuál es el ítem y ahí adicional te dice el pastel. Si usted lo quiere resolver, haga clic aquí y aquí lo puede hacer. Entonces, es un tema de instalarla. La siguiente herramienta se llama Wave. Esta les pusimos una fotico un poquito más grande donde habíamos marcado los elementos de mejora, ¿cierto? Aquí nos sale, por ejemplo, cuáles son los errores, cuáles son los features, cuáles son las alertas, en la importancia que debemos ir atacándola, ¿cierto? Y esa también es una muy buena herramienta para que la podamos instalar. Y la tercera que tenemos en pantalla es la famosa Lighthouse, que yo creo que sí la conocemos todos. Esta, por ejemplo, marca una accesibilidad del 98%. Lo ideal es que siempre sea el 100, ¿cierto? Pero lo que hacemos es clic derecho, Lighthouse, configurarla y podemos, yo siempre deselecciono todo solamente para que me deje accesibilidad, para que haga un escaneo mucho más rápido. Aquí vemos dos errorcitos que me voy a detener en ellos. Uno de ellos es que no está asignado el rol en una de las etiquetas. Miren lo importante de asignar un rol, para que le digamos al Lighthouse, este elemento tendrá tal rol, ¿cierto? Y el segundo elemento que lo veo chiquito es, lo veo muy chiquito. Listo, el segundo elemento se me escapó. Miren que lo importante del tamaño de la accesibilidad, ahí, ese. Listo, también es importante, eso, con eso cumpliremos el 100%, ¿cierto? Ahora, continuemos entonces con la siguiente diapositiva. Y ahí vamos a encontrar cómo se mostraría un error en Lighthouse, ¿cierto? Ahí se posiciona el elemento, nos dice que tenemos un H3 y que no estamos semánticamente, no estamos en un orden semántico, ¿cierto? Por ejemplo, poner un H6 encima de un H1 o poner un H3 encima de un H1 es una mala práctica. Siempre tendría que ser en orden descendiente, en orden de cascada, como el CSS siempre en cascada. Listo. Y ahora, para finalizar, vamos a entregarles o compartirles un compendio, que es una página muy interesante para que exploren, busquen más información. Hay mucha información escrita sobre accesibilidad y usualmente la van a encontrar como A11Y, ¿cierto? Ahí vemos el pastel que significa accesibilidad. Listo. Entonces, ya ahorita vamos a nuestra última diapositiva y agradecerles a ustedes por este espacio y que se lleven esas buenas prácticas que vamos a hacer como desarrolladores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, también por contextualizarnos un poquitico más esta parte técnica. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena esta charla. Me encantó el tema y acá también un llamado para los diseñadores que no solamente se enfocan en UI, sino en hacer piezas estáticas, por ejemplo, que pocas veces dejamos de lado la accesibilidad y pues imagínense un cartel con colores que no funcionen para un daltónico, pues embaladísimos también. Chicos, por acá tenemos unas preguntitas. Vamos a empezar con la de Erlensi, ¿cierto? Entonces ella dice, desde que comencé mi carrera, hace mucho tiempo se habla de accesibilidad y cuesta mucho sensibilizar sobre la importancia tanto para clientes como para los profesionales. ¿Ustedes consideran que esta dificultad a qué se debe? La dificultad de que todos estemos conscientes de la importancia de la accesibilidad. Listo, gracias, Caro. Bueno, respondiendo a esta pregunta, yo considero que para que nos hagamos conscientes de esa dificultad o de no tanto pues como estas características, yo prefiero como llamarlo como características especiales,
y es que nos pongamos en los zapatos de cada uno de los usuarios, porque nosotros, si bien podemos estar pues como con todas nuestras condiciones óptimas, nos cuesta mucho ponernos a pensar en aquellos que no, como lo hicimos pues como en el transcurso de esta charla. Entonces, cuando hablamos de este tipo de características especiales, no nada más estamos hablando del daltonismo, que fue el punto de vista para esta charla, sino que también tenemos que tener en cuenta discapacidades motoras, y ese otro tipo de discapacidades, por ejemplo, mentales o más allá de las físicas, ¿cierto? Entonces yo creo que en respuesta a Erlensi, lo más importante aquí es que nos pongamos en los zapatos de nuestros usuarios para, para poder pues dar como más avances en esto de la accesibilidad y poder acceder pues como a más tipo de personal, valga la redundancia. Gracias, Arita. Vamos con otra. Esta es de Juan Fernando Torres. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas en accesibilidad que las empresas de TI deben seguir? Listo, allí es súper importante, Juan, seguir los lineamientos gráficos, ¿cierto? Que nos dispone la WCAG, la WCAG, ¿cierto? Y no, otro buen paso es no quedarse con la AA, ¿cierto? Sino subir al siguiente nivel. Siempre mínimo una AAA, ¿cierto? Eso es un tema. Y el otro tema es un poco de evangelizar, ¿cierto? Llegar y hablar con nuestros clientes, que ellos también de pronto pueden no conocer el tema por diferentes situaciones, porque son departamentos pequeños, pero comentarles que es importante que ellos, como dices Aris, empaticen con los demás usuarios, ¿cierto? Que ellos se pongan la camiseta, se pongan los zapatos y no, o sea, lo que hacemos no solamente es para nosotros mismos, es para todos. Entonces, como decía, es de todos para todos. Listo. Y por aquí tenemos la última pregunta, que es de Patricia Galvis, y ella nos dice, ¿ustedes creen que este boom de la transformación nos podría llevar a tener canales o aplicaciones más accesibles para todo tipo de usuarios? Listo, gracias a Patricia también por esta pregunta. Bueno, yo creería que entre más público hagamos el tema de la accesibilidad y la necesidad que tenemos de el cumplimiento de las normas, no nada más porque la norma nos lo pida o nos obligue, por así decirlo, a cumplirla, o que nada más se aplique para entidades públicas, sino que todos los tipos de entidades, tanto públicas como no, nos pongamos pues como a cumplir este tipo de normas, vamos a poder alcanzar más tipo de público. Por ejemplo, como nos contaba David, pues también desde el lado técnico nosotros también podemos poner como un poquitico, aportar un poco más para que esta transformación se lleve a cabo y poder alcanzar más cantidad de usuarios. Bueno, chicos, no tenemos más preguntas en nuestro chat. Muchas gracias por este espacio, una charla súper buena. Gracias por compartirnos el conocimiento sobre este tema. Y bueno, para todos ustedes, agradecerles también la asistencia al espacio. Recuerden que si quieren volver a repetirse las charlas, si quieren volver a repetir esta charla tan buena, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @seibasoftware y también tenemos presencia en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Y para conocer más detalles sobre las demás charlas, pueden ingresar a www.seiba.com/SeibaDevFest. Por este canal también pueden ver la descripción de la charla. Y bueno, los invitamos a participar en la siguiente charla, que es Más allá del código, cómo las habilidades blandas impulsan el éxito en el trabajo remoto en las empresas de tecnología. Bueno, no siendo más, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos y a ti, Caro. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.